Hola, en este video vamos a tratar el tema de los asientos de ajuste en aplicación del principio de acumulación o de vengación contable. ¿Qué son los asientos de ajuste? Los asientos de ajuste son registros contables que las empresas deben de realizar al final de cada periodo contable con el propósito de actualizar algunas cuentas. A través de este mecanismo de los asientos de ajuste vamos a poder asociar los ingresos y gastos que corresponden realmente al periodo en que estamos haciendo la contabilidad. Vamos a ver más adelante que a través de estos asientos de ajuste, nosotros lo que vamos a hacer es ir convirtiendo los activos, que son los bienes y derechos que tiene la empresa, en cuentas de gasto. Es decir, mis activos se me van a ir gastando a través del tiempo. Y en el caso de los pasivos, que son obligaciones, conforme la empresa vaya cumpliendo con esas obligaciones, se van a ir convirtiendo en ingresos reales ganados por la empresa. Tenemos dos tipos de asientos de ajuste, los relacionados con gastos y los relacionados con ingresos. En este video, primeramente, vamos a tratar los relacionados con gastos, que se refieren a los suministros de oficina, cómo se van gastando los suministros de oficina, los alquileres y seguros pagados por adelantado. Vamos a hablar sobre la depreciación de los activos, el gasto por incobrable, que es un ajuste en caso de que algún cliente no cancele las cuentas por cobrar, y también un ajuste relacionado con los intereses gastados o devengados por la empresa, pero que todavía no se los ha cancelado la entidad financiera producto de algún préstamo que tenga la empresa. Relacionados con los ingresos, tenemos el famoso ajuste de los ingresos recibidos por adelantado. Cuando nosotros recibimos dinero por adelantado a los clientes, registramos ese adelanto, esa obligación, pero conforme vamos cumpliendo con esos servicios, vamos brindando los servicios, ese adelanto, que es un pasivo, se va a ir convirtiendo en un ingreso. Luego también tenemos los intereses que las empresas se ganan con las inversiones que tienen. Entonces son intereses que ya la empresa se ganó, pero todavía no se ha llegado a la fecha de ir a la entidad financiera a cobrar esos intereses. Y finalmente vamos a tener por ahí también un ajuste relacionado con servicios brindados, pero que la empresa no ha hecho la facturación. Eso es un registro de ajuste por omisión. Entonces, vamos a ir viendo primero los asientos de ajuste relacionados con gastos. El primero que nos encontramos es el ajuste de los suministros de oficina. Vamos a recordar cuál es el asiento de diario que nosotros teníamos que registrar cuando la empresa compra los suministros de oficina. Para ejemplificar, tenemos este primer asiento. La empresa compró 200,000 colones de suministros de oficina más el 13% del IVA. Nosotros registramos en el DEVE una cuenta de inventario de suministros de oficina por los 200,000. A estos 200,000 le sacamos el 13%, son estos 26,000 IVA por pagar en el DEVE, es un IVA soportable, se lo estamos cancelando al proveedor, y si compramos esos suministros al contado, tenemos una salida efectiva de 226,000 colones. Eso es como que nosotros fuimos a Office Depot, compramos lapiceros, borradores, tajadores, pilot, y nos los trajimos y los tenemos guardados en la bodega de la empresa. ¿Qué pasa a través del tiempo? ¿Qué pasa al final de mes o qué pasa al final del cierre contable? Bueno, tenemos que ver cuánto teníamos de suministros de oficina al inicio, cuánto nos quedó de suministros de oficina al final, y registrar lo que se gastó de esos suministros de oficina. A nosotros, cuando hagamos los ejercicios, nos tienen que indicar, se gastó tanto, ya se gastó un porcentaje o quedó disponible tanto. Entonces, por diferencia entre lo que teníamos al inicio versus lo que nos quedó al final, determinamos cuánto es lo que se gastó de esos suministros de oficina. En este ejemplo, que es el segundo asiento que tenemos acá, lo que vemos es que se gastaron 80,000. Entonces, ¿cómo registramos esos 80,000? Eso es porque al inicio teníamos 200, al final nos quedaron disponibles 120, por lo tanto, por diferencia se gastaron esos 80,000 de suministros de oficina. Entonces, ahí es donde hacemos el asiento de ajuste. Gastos, suministros de oficina, aumentamos el gasto en el debe, y el inventario, que es nuestro activo, nuestros bienes, lo vamos disminuyendo a la vez. Si nosotros aplicamos ese asiento en la mayorización, es porque teníamos en el debe, en inventario y suministros, 200,000. Ahora colocamos este movimiento en el haber
de 80,000. ¿Cuánto nos quedaría de suministros de oficina disponibles? 120,000. ¿Qué fue lo que hicimos? Actualizar el saldo a la cuenta de suministros de oficina, lo que teníamos al inicio versus lo que nos queda disponible al final del periodo. Sacamos lo que se gastó, que son esos 80,000 que hicimos acá en el asiento de ajuste. Pues ese es el primer asiento de ajuste que tenemos relacionado con los suministros. Otras cuentas que nosotros vamos a tener que ajustar son todo lo que tiene que ver con los pagos anticipados. Entiéndase el seguro pagado por adelantado, entiéndase el alquiler pagado por adelantado. En esta diapositiva tenemos el ejemplo del seguro pagado por adelantado. ¿Qué hacía entonces la empresa cuando pagábamos, por ejemplo, el seguro de los próximos 6 meses? Hacíamos este asiento que está acá. Si la empresa pagó 600,000 por 6 meses más el 13% del IVA, nosotros en el debe abrimos la cuenta seguro pagado por adelantado. Ese es el asiento de diario. A esos 600,000 le sacamos el IVA por pagar de 78,000 y desembolsamos de efectivo 678,000. Conforme transcurre el tiempo, esto es un activo que se va a ir gastando con el tiempo. Lo adquirimos hoy, 1 de abril. ¿Qué pasa al final de mes? Ya de esos 6 meses se me gastó el equivalente a un mes. Entonces tenemos que registrar en el asiento de ajuste un mes de gasto de seguro. Entonces, si yo tengo 600,000 que equivale a 6 meses, 600,000 entre 6 me da 100,000 por mes. Es decir, cada mes que pase, ese derecho de seguro se me va a ir gastando a razón de 100,000 colones. Entonces, ¿cuál es el asiento de ajuste? Gasto por seguro en el debe y rebajamos el derecho del seguro pagado por adelantado en el haber. Si nosotros aplicáramos ese asiento de ajuste, este de acá abajo, el de 100,000, en la mayorización, que tenemos un movimiento en seguro pagado por adelantado, en el debe, 600,000. Ahora colocamos en el haber el movimiento de 100,000. ¿Cuánto tenemos de derecho de seguro después de un mes? Únicamente 500,000, que es el equivalente a 5 meses. De los 6 meses ya se me gastó un mes. Y así sucesivamente tendríamos que seguir haciendo un asiento de ajuste de estos al final de cada mes. Al cabo de los 6 meses, el seguro se me gastó por completo y tendríamos que volver a pagar otro semestre. Entonces eso se me convierte como en un ciclo. Adquiero el derecho, va pasando el tiempo, se me gasta mi seguro y tengo que volver a pagar el seguro. De igual forma, ocurre con los alquileres pagados por adelantado. Aquí es la misma lógica, únicamente lo que cambia es el concepto, la naturaleza de la cuenta. ¿Qué asiento hacemos nosotros si, por ejemplo, pagamos el alquiler de las instalaciones de la empresa de los próximos 3 meses, el alquiler trimestral, a razón de 100,000 por mes? Hacíamos este asiento, alquiler pagado por adelantado en el debe, 300,000. Por el 13% son estos 39 de IVA por pagar en el debe porque es un IVA soportado. ¿Y cuánto desembolsamos de efectivo? 339,000. Este es el asiento de diario. Ojo acá, si nosotros pagamos ese alquiler el 15 de abril y estamos haciendo cierres o ajustes mensuales, ¿cuánto sería el asiento de ajuste que tenemos que registrar el 30 de abril? Es decir, solo han transcurrido 15 días. Bueno, tenemos que ajustar lo correspondiente a 15 días. O sea, de esos 3 meses ya se me gastaron 15 días. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, si yo tengo 300,000 por 3 meses, 300,000 entre 3 me da 100,000 por mes. Y si solo voy a registrar 15 días, la mitad del mes serían esos 15 días. Es el equivalente a estos 50,000 colones. ¿Qué asiento hacemos? Gasto por alquiler en el debe y rebajamos el derecho de alquiler, el alquiler pagado por adelantado en el haber. Si nosotros mayorizamos la cuenta de alquiler pagado por adelantado, tendríamos en el debe 300,000. Ya se me gastaron de ese alquiler 50,000, todavía tengo derecho a 250,000 de alquiler, que esos 250,000 equivalen a 2 meses y medio. Y así paulatinamente al final de cada mes yo tendría que ir haciendo un asiento de ajuste.
Solo que para el próximo mes, en este caso, no lo haría solo por 50, lo tengo que hacer por 100,000 porque sería el mes completo. Aquí yo registré la proporción de ese derecho de alquiler que ya transcurrió el tiempo, que fueron 15 días. Entonces, en los ejemplos de ajuste tengo que ver cuál es el periodo de tiempo cuando se relaciona con transacciones relacionadas con tiempo que ha ido transcurriendo desde que se hizo la transacción al momento en que estamos haciendo el cierre. Entonces, ese vendría a ser otro ajuste relacionado con pagos anticipados. En la siguiente diapositiva tenemos un asiento de ajuste que este sí vamos a detenernos un poco a analizar y a estudiarlo, que es el que se relaciona con la depreciación. Ojo el término, depreciación, no depresión, depreciación. ¿Cómo definimos depreciación? Bueno, tenemos una norma contable que es la Norma Internacional de Contabilidad número 16, que nos dice que la depreciación es la pérdida sistemática de valor que sufren los activos a través del tiempo. No todos los activos pierden valor. ¿Cuáles? Vehículos, edificios, maquinaria, equipo, computadoras, sillas, mesas, archivadores, principalmente. Todo esto que tiene que ver con la depreciación está regulado en Costa Rica por la ley del impuesto sobre la renta y su reglamento. En esa normativa se indica que el método oficial para depreciar los activos se llama línea recta. Sin embargo, hay un método alternativo que podría eventualmente aplicarse en Costa Rica que se llama suma de dígitos. Hay otros métodos que existen que están en la normativa contable, unidades de producción, dobles saldos decrecientes, por ejemplo, pero esos en Costa Rica no son permitidos por la legislación tributaria. En conclusión, todas las empresas deberían de aplicar línea recta. Eventualmente podrían aplicar suma de dígitos, eso sí, si el giro de negocio lo justifica, si le presentan la solicitud a la Administración Tributaria, a la Dirección General de Tributación, y Tributación autoriza que esa empresa pierda valor más rápidamente sus activos utilizando el método de suma de dígitos. Si la Administración Tributaria no autoriza a esa empresa, debe de oficio aplicar el método de línea recta. ¿En qué consiste el método de línea recta? Bueno, el método de línea recta, para calcularlo tenemos la siguiente fórmula. Es esta fórmula que vemos acá. Tenemos costo del activo menos el valor residual dividido entre la vida útil. ¿En qué consiste cada una de las variables de esa fórmula? Bueno, costo del activo. Aquí tenemos la definición. Es lo que nos costó a nosotros el activo más todos aquellos costos directamente relacionados con la compra, con la instalación y con la puesta en funcionamiento de ese activo. ¿A qué me refiero con eso? Si nosotros mandamos a comprar una máquina, no sé, para nuestra empresa y el proveedor está en Finlandia, nos vende la máquina en $50,000. Pero hay que pagar los fletes, todos los impuestos de importación cuando esa máquina llega a Costa Rica, hay que pagarle a un técnico para que nos instale y nos calibre la máquina. Al final la máquina nos costó $50,000. No, nos costó más de $50,000. No sé, nos costó $55,000. Por toda esa serie de costos adicionales al costo propiamente de la máquina, hubieron una serie de costos adicionales asociados, derivados, para instalar esa máquina y ponerla en funcionamiento y que ya empiece a producir. Tenemos la vida útil del activo. Es un concepto que a veces se malinterpreta porque pensamos, vida útil, la cantidad de años que va a servir el activo. Pues no, necesariamente. En nuestro caso va a ser una vida útil contable. Va a ser la cantidad de años que según la legislación tributaria, en nuestro caso de Costa Rica, la ley del impuesto sobre la renta y su reglamento, nos indica que nosotros podemos tener dentro de nuestra contabilidad y aplicarle el mecanismo de depreciación a los activos. Esas vidas útiles ya están establecidas. En el reglamento a la ley del impuesto sobre la renta vienen al final una lista enorme de todos los activos que ustedes se puedan imaginar. Por ejemplo, ahí viene computadoras portátiles, 5 años de vida útil. Edificios construidos con cemento, metal, etcétera, 40 años de vida útil. Vehículos con menos de 5 años de antigüedad, 10 años de vida útil.
Y así todos los activos que ustedes se puedan imaginar. Entonces, el contador no es que se inventa las vidas útiles, las tiene que tomar de la normativa tributaria. Y luego tenemos el concepto de valor residual. Ese concepto de valor residual también se conoce con el nombre de valor de rescate o valor de salvamento. Y es lo que, ojo este término, eventualmente le va a poder la empresa recuperar del costo de ese activo. Por lo general, este valor residual o de rescate se obtiene a través de un criterio técnico o de experto. Si nosotros vamos a poner un valor residual a un vehículo, bueno, lo llevamos donde el mecánico, que es el experto en ese activo. El mecánico lo revisa, hace estudios de mercado y a través de una metodología técnica nos va a decir, bueno, ese vehículo le costó a usted, por ejemplo, 10 millones de colones hoy. Tiene una vida útil de 10 años. Al cabo de esos 10 años, usted lo que va a poder recuperar de esos 10 millones es un 10%, 1 millón de colones. Ese es un valor estimado, ese es un valor residual. Por lo general, las empresas no acostumbran ponerle valor residual a sus activos. ¿Eso por qué? Bueno, porque si nosotros metemos esa variable aquí en la fórmula, ¿qué está haciendo esta variable? Está restando, aquí está el signo de menos. Por lo tanto, el gasto por depreciación, el resultado de esta fórmula va a ser menor. Y la depreciación es un escudo fiscal, es un escudo que le ayuda a la empresa a pagarle menos impuestos al gobierno. ¿Por qué es un escudo fiscal? Bueno, porque yo registro un gasto por depreciación, pero no es que yo estoy desembolsando esa cantidad de dinero. Es una pérdida de valor, por decir así, ficticia, que a través de esta fórmula la legislación tributaria nos permite determinar ese gasto para pagarle menos impuestos al gobierno. Vamos a ver acá un ejemplo de cómo se calcula esa depreciación. ¿Cómo se calcula esa depreciación? Bueno, tenemos acá el ejemplo. El 15 de mayo del 2019, muy importante la fecha de compra de esos activos, de esas bicicletas. El 15 de mayo del 2019, la empresa adquirió al contado 10 bicicletas, que cada una le costó 300,000. Entonces, en total, ¿cuánto nos costaron las bicicletas? 300,000 por 10, nos costaron 3 millones en total. Cada bicicleta o todas las bicicletas tienen una vida útil de 8 años y un valor residual de 30,000 cada una. Ese es el valor estimado. Si nosotros incorporamos esas variables dentro de la fórmula que tenemos, 3 millones es el costo total de los activos, menos 300,000, que es el valor residual, dividido entre 8 años, que es la vida útil. Eso nos da este dato de 337,500 colones anuales. ¿Qué significa eso? Que esas 10 bicicletas cada año, entre todas, van a ir perdiendo valor a razón de 337,500 colones. Sin embargo, para este primer periodo fiscal, que si asumimos que el periodo fiscal es el cierre del 31 de diciembre del 2019, ¿cuánto entonces vamos nosotros a depreciar esas bicicletas? Únicamente las podemos depreciar desde el 15 de mayo, que fue que las compramos, al 31 de diciembre. Es decir, las podemos depreciar 7 meses y medio. Por lo tanto, nosotros vamos a tener que calcular lo que se llama la depreciación proporcional. ¿Cómo calculamos esa depreciación proporcional a esos 7 meses y medio? Bueno, tomamos los 337,500 colones anuales, lo dividimos entre 12 meses que tiene el año, eso nos da el valor de un año, que son estos 21, el valor de un mes, perdón, que son estos 28,125. Es decir, cada mes que pase, esas bicicletas van a perder valor 28,125. Multiplicamos la tarifa anual por los 7,5 meses y nos da estos 210,937,50. En estos asientos de ajustes es muy común que en algunos casos nos dé decimales los resultados. Tenemos que utilizar 2 decimales. Entre más decimales usemos, más exacto nos va a dar el cálculo. Entonces, metemos las variables en la fórmula, nos da la depreciación anual. La depreciación anual la dividimos entre 12 meses que tiene el año, nos da el valor mensual. Y lo multiplicamos por la cantidad de meses que tenemos que ajustar,
eso nos da estos 210.937.50. Esa es la pérdida de valor que ya sufrieron esas bicicletas desde que las compramos 15 de mayo al 31 de diciembre del 2019. Vamos a ver qué asientos en la siguiente diapositiva tenemos que hacer nosotros para registrar la depreciación de esas bicicletas. Y vamos a explicar el asiento que se hace al primer cierre fiscal, que sería el 31 de diciembre del 2019 y al 31 de diciembre 2020. El asiento que nosotros hacemos para la depreciación es este que está acá. En el debe vamos a abrir una cuenta de gasto por depreciación y aumentamos en el debe los 210.937.50. Recordemos que eran 7 meses y medio en este primer periodo. Y en el haber vamos a abrir una contracuenta que se llama depreciación acumulada bicicletas. Este gasto por depreciación puede ser genérico, pero la depreciación acumulada yo la tengo que personalizar según el activo que esté depreciando. Aquí, bicicletas, pero también puedo tener depreciación acumulada de vehículos, depreciación acumulada del equipo y la maquinaria, depreciación acumulada de los edificios. Tengo que personalizar esa cuenta de depreciación acumulada. Entonces, ya con este asiento nosotros decimos que por haber la empresa tenido en su contabilidad 7 meses y medio esas bicicletas, ya perdieron valor 210.937.50. De los 3 millones que fue el costo total que nos habían costado, valga la redundancia, las bicicletas. Ahora vamos a irnos al segundo cierre fiscal, que sería 31 de diciembre 2020. ¿Qué asiento hacemos? Bueno, el mismo asiento, pero ahora tenemos que registrar un año completo de depreciación, que sería desde el 31 de diciembre de 2019 hasta el 31 de diciembre 2020. Entonces, hacemos el mismo asiento, gasto por depreciación en el debe, contra depreciación acumulada de las bicicletas, pero por 337.500, que era la depreciación de un año. Si nosotros sumamos estos 337.500 más estos 210.937.50, esa sería la pérdida total de valor que han sufrido esas bicicletas por haberlas tenido su empresa. ¿Cuánto tiempo en total? 1 año y 7 meses y medio. Entonces, esta de cuenta de operación acumulada lo que me dice acumulando a través del tiempo la pérdida de valor que sufren los activos. Entonces, esa es la explicación del asiento de ajuste de la depreciación. Vamos al siguiente asiento de ajuste. El siguiente asiento de ajuste se relaciona con los intereses que la empresa gasta, que la empresa devenga, pero que todavía no se los ha pagado al banco. ¿Por qué gasta intereses una empresa? Bueno, una empresa devenga intereses porque tiene préstamos, porque tiene financiamientos en entidades financieras y dentro de la cuota del préstamo que tiene que pagarle ese banco, ahí va incluido un componente financiero que es la tasa de interés. Entonces, nosotros para calcular los intereses vamos a utilizar la fórmula del interés simple y vamos a verlo con este ejemplo que tenemos acá. Nos dice el ejemplo que la empresa tiene un documento por pagar, eso es el préstamo. A través de la cuenta documento por pagar, préstamo por pagar, prenda por pagar, hipoteca por pagar, nosotros vemos reflejados en nuestra contabilidad los financiamientos que tiene la empresa. Entonces nos dice acá que tiene un préstamo por 5 millones a 5 años plazo a una tasa de interés del 16%. Ese es el costo financiero que tiene para la empresa ese préstamo. El préstamo fue adquirido el 15 de diciembre y si nosotros estamos haciendo el cierre al 31 de diciembre, entonces ¿cuánto tenemos que ajustar? Tenemos que ajustar el equivalente a 15 días. Si la cuota del préstamo se paga mensual, ¿hasta cuándo se pagaría? Bueno, si el préstamo lo adquirimos el 15 de diciembre, la primera cuota mensual sería hasta el 15 de enero del 2020. Sin embargo, entre 15 de diciembre, 15 de enero y el cierre del 31 de diciembre, tenemos que hacer un corte en el camino y decir, ok, desde que se hizo el préstamo hasta el cierre han transcurrido 15 días. Ese préstamo ya devengó, ya generó 15 días de intereses. Pero ¿hasta cuándo los vamos a tener que pagar?
hasta el 15 de enero. Entonces tenemos que hacer el asiento de ajuste para acumular los intereses que la empresa ya devengó, pero que los va a tener que pagar hasta el 15 de enero. En la siguiente diapositiva vienen los cálculos y viene el registro contable. Sería, por la fórmula del interés simple, tomamos los 5 millones, que es el monto del préstamo, por el 16%, eso nos da estos 800,000 colones anuales. Es decir, un préstamo de 5 millones cada año va a costarle a la empresa 800,000 colones. Como nosotros tenemos que calcular 15 días, ¿qué hacemos? Estos 800,000 lo dividimos entre 12 meses, nos da el valor de un mes, que serían estos 66,666,67. La mitad de estos 66,666,67 son 15 días. Lo puedo ir entre 2 o lo divido entre 30 días, me da el valor de un día. Y lo multiplico por 15 días de interés acumulado, nos da estos 33,333,33. ¿Qué asiento de ajuste tenemos que hacer para registrar esos intereses devengados y que están pendientes de pagarle al banco? Es este que tenemos acá. Aumentamos en el debe el gasto por interés y aumentamos el interés por pagar. Tenemos una obligación de pagarle el 15 de enero esos intereses desde la fecha en que se adquirió el préstamo al cierre fiscal. Por eso es que se dice que con los cientos de ajustes se asocian los ingresos y gastos. En este caso, el gasto de interés que la empresa ya tiene desde que adquirió el préstamo al cierre fiscal, pero que va a tener que hacer ese desembolso hasta el 15 de enero. Eso es el principio de la devengación. Nosotros registramos las transacciones exactamente en el momento en que ocurren. Entonces, ese es el asiento de ajuste relacionado con los intereses. Tenemos otro asiento de ajuste relacionado con gasto, que es el asiento de ajuste de la provisión o la reserva por incobrables. Cuando las empresas le dan crédito a sus clientes, están asumiendo un riesgo. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo de incobrabilidad. Eso es el riesgo de que eventualmente algún cliente nos podría amarrar el perro. Entonces, en aplicación de un principio contable que se llama prudencia, las empresas deberían de anticipar, según el comportamiento histórico de su cartera de crédito y morosidad, posibles pérdidas por amarronazos de perro, veámoslo con ese término, que podría tener la empresa en el futuro. Hay varios métodos para calcular esa estimación por incobrables. Acá yo los voy a mencionar porque en realidad ese es un tema que se profundiza en el curso de contabilidad 2. Sin embargo, aquí voy a mencionar esos métodos para que ustedes tengan una idea. Existen dos enfoques. Enfoque de resultados, que es cuando calculamos esa estimación como un porcentaje de las ventas de la empresa. Y luego tenemos el enfoque de balance, que es cuando calculamos esa reserva como un porcentaje de las cuentas por cobrar. Vamos a ver un ejemplo que tenemos acá en la siguiente diapositiva. Dice que la empresa La Bicicleta estima que al 31 de diciembre un 5% de sus cuentas por cobrar, si estamos tomando como referencia las cuentas por cobrar, entonces estamos aplicando el enfoque de balance, que es uno de los que más se utiliza en la vida real por parte de las empresas, de 6 millones, lo cual es lo que eventualmente no va a poder recuperar la empresa. Por lo tanto, tiene que ser una reserva en su contabilidad para anticipar esa posible pérdida. Entonces, si nosotros multiplicamos esos 6 millones por el 5%, eso nos da 300,000. ¿Qué es lo que estamos diciendo con los 300,000? Bueno, que de los 6 millones, que es lo que los clientes hoy nos deben de dinero de las cuentas por cobrar, eventualmente nos vamos a recuperar 300,000. Es decir, que solo recuperaríamos 5,700,000. Entonces, esa pérdida de 300,000 la tenemos que anticipar, la tenemos que reflejar en nuestra contabilidad. ¿Qué asiento de ajuste hacemos para registrar ese incobrable? Este que está acá. Abrimos una cuenta que se llama gasto por incobrable en el debe y abrimos en el haber una cuenta que se llama estimación por incobrables o provisión por incobrables o reserva por incobrables. Ya depende de la literatura que uno consulte, del catálogo de cuentas de la empresa, así es el nombre de la cuenta que se le coloca a ese ajuste.
Entonces, este es el ajuste de la estimación por incobrables. Luego nos queda por ahí un ajuste que es sobre los salarios acumulados. ¿A qué se refieren los salarios acumulados? Bueno, ustedes saben que las empresas pasan prácticamente durante todo el mes, toda la quincena, haciendo el proceso de la planilla. El proceso de la planilla es un proceso complejo. Entonces, muchas veces las empresas, no sé, tienen ya lista la planilla, cerraron la planilla el día 25 del mes, pero el pago de salarios hasta el 30. Entonces, ¿qué pasa cuando la empresa ya tiene la planilla lista, pero el desembolso de salario los hace hasta el 30? El 25 haría el asiento de ajuste, que es este que tenemos acá. Abre la cuenta gasto por salario en el debe contra salario por pagar. Ya registró los salarios que se gastaron en el mes de todo el mes de todo el mes de octubre, por ejemplo. Hoy es 25, tenemos ahí la planilla lista. Entonces registramos los salarios de todo el mes de octubre. Gasto por salario contra salario por pagar. Ya cuando llegue la fecha de pago, lo que hacemos es salario por pagar, lo disminuimos en el debe y registramos la salida del efectivo. Este es un asiento de ajuste que es como al revés. En los anteriores, la salida de la plata estaba antes, primero, y el ajuste viene después. En cambio, el ajuste viene primero y luego viene la salida de plata. Es importante que ustedes tengan presente que en los asientos de ajuste nosotros no metemos la cuenta de efectivo. Vean que aquí está gasto por salario contra salario por pagar. Teníamos gastos, suministros de oficina contra inventario y suministros de oficina. Teníamos gasto por depreciación contra depreciación acumulada. No hay efectivo en los asientos de ajuste. El efectivo va en los asientos de diario. Por eso es que nosotros hacemos la contabilidad sobre la base de la devengación. Registramos las transacciones en el momento en que ocurran y no cuando entra o cuando nos sale el efectivo. Entonces, estos son los asientos de ajuste relacionados con gastos. Vamos ahora a ver los asientos de ajuste relacionados con ingresos. El primer asiento de ajuste relacionado con ingresos, que es el más común, es cuando los clientes nos hacen adelantos de dinero. Esa es una cuenta que les ha dado dolores de cabeza a ustedes al inicio cuando hacen los asientos de diario. ¿Qué asiento hacemos cuando un cliente nos da un adelanto? No le hemos brindado el servicio, no le hemos hecho la factura electrónica, es decir, no han ocurrido los dos hechos generadores para que la empresa pueda registrar el ingreso. Entonces, registramos efectivo contra ingresos recibidos por adelantado o ingresos diferidos o adelanto de cliente. Ya dependía del catálogo de cuentas que tenga la empresa. Este primer asiento es como que nos hubieran dicho, la empresa firmó un contrato con el cliente X por un monto de 800,000 colones más el 13% del IVA. Aquí yo meto el IVA entre estos 904, 800 más el 13%, aquí va el IVA. Yo no lo separo. ¿Por qué no lo separo? Porque no han ocurrido los dos hechos generadores para registrar el IVA. Simplemente recibo de efectivo los 904,000 y registro un ingreso recibido por adelantado en el haber. Aumento el pasivo o el adelanto de clientes o el ingreso diferido. ¿Qué pasa cuando yo ya brinde la mitad de ese servicio, ya haya cumplido con la mitad de mi obligación? Bueno, este pasivo, este ingreso recibido por adelantado, tengo que convertirlo en un ingreso, tengo que ir rebajando mi obligación que viene en el asiento de ajuste. Cuando yo ya cumplo con la obligación, ahí sí es, porque ya brindé el servicio y le tengo que hacer la factura electrónica al cliente. Por lo tanto, ya cuando brindo el servicio, sí puedo registrar o sí debo registrar el IVA, que viene a ser este asiento de ajuste que tenemos acá. Si el servicio era por 800,000 más el 13% del IVA, entonces la mitad de 800,000 viene a ser este ingreso por servicio en el haber de 400. Sobre esos 400, facturo el 13% del IVA, que son estos 52,000, y el ingreso recibido por adelantado son 452. ¿Qué son estos 452? La mitad de estos 904. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Este pasivo ya se me convirtió en un ingreso por servicios, porque brindé el servicio, hice la factura electrónica y pude registrar el IVA porque se cumplieron los dos hechos generadores. Entonces, aquí creo que con esto a ustedes ya se les aclara
de por qué cuando yo recibo un adelanto del cliente, yo registraba este pasivo. Y conforme voy cumpliendo con mis obligaciones, voy brindando los servicios, este pasivo se me convierte en un ingreso. Entonces, ese es el primer asiento de ajuste relacionado con ingresos. Segundo asiento de ajuste. Ese segundo asiento de ajuste relacionado con ingresos, yo le llamo un asiento de ajuste por omisión. Esto es, cuando la empresa ya brindó un servicio, pero por alguna razón se le olvidó hacer la factura electrónica. Y se da cuenta al final del periodo, al final de mes, al final del periodo contable. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues registrar esa transacción, hacer la factura y hacer el asiento. Entonces, veamos el ejemplo que viene acá. Dice que al cierre de marzo del 2020, la empresa se percata que aún no ha facturado servicios contables brindados hace varios días a un cliente. Ya brindó los servicios por 1.200.000, aquí agreguémosle más el 13% del IVA y que ese cliente le cancelará dichos servicios hasta el mes siguiente. Ya la empresa brindó los servicios, no se hizo la factura, pero el cliente nos va a pagar eso hasta el mes siguiente. Podríamos decir, no, eso no se registra. No, sí se registra. Estamos en el principio de la devengación. Que el cliente me vaya a pagar eso después, esos son otros 100 pesos. Entonces, ¿qué tenemos que registrar? Bueno, si le estamos dando crédito al cliente porque me va a pagar hasta el mes siguiente esos servicios, entonces abrimos acá la cuenta por cobrar. Esa cuenta por cobrar que va a incluir los 1.200.000 de los servicios brindados, que es esta cuenta de ingresos por servicios en el haber, aumento el ingreso en el haber, por el 13% son estos 156. Ahora el IVA por pagarme en el haber, porque yo le estoy recaudando de parte del cliente, le facturé a ese cliente un servicio. Por lo tanto, la cuenta por cobrar va a ser de 1.356. Pues es simplemente registrar un servicio que brindamos a crédito, solo que lo estamos haciendo al final del periodo como un asiento de ajuste porque se nos había olvidado registrarlo en la fecha establecida. Y con el propósito de que los ingresos queden registrados en el periodo contable que corresponden, tenemos que hacer el asiento de ajuste. Luego tenemos otro asiento de ajuste relacionado con intereses, pero ahora es al contrario del que explicamos anteriormente. Ahora son intereses que la empresa se ganó, pero no los ha cobrado. ¿Por qué se gana interés en la empresa? Bueno, porque tienen inversiones, porque la empresa fue un banco y invirtió en un certificado a plazo, porque compró bonos de otra empresa, porque compró títulos, valores de otra empresa. Entonces, la empresa invierte, se gana intereses. Y nosotros tenemos que hacer el asiento de ajuste para reflejar desde que se hizo la inversión al cierre fiscal o al cierre contable, cuánto tiempo ha transcurrido, cuántos intereses ya se ha ganado la empresa, pero no se ha llegado a la fecha de ir a la entidad financiera a cobrar esos intereses. Entonces, veamos el ejemplo que viene acá. La empresa tiene una inversión en un certificado a 6 meses plazo en el Banco Nacional. ¿Cuánto invirtió? 4 millones de colones. Y se va a ganar un interés del 12%. La inversión fue realizada el 15 de diciembre y si nosotros estamos haciendo el ajuste al cierre fiscal, tenemos que registrar que ya la empresa se ganó 15 días de intereses desde que hizo la inversión al cierre fiscal. Posiblemente los intereses me los vayan a pagar cada mes o me los pueden pagar cada 6 meses o me los pueden pagar cada trimestre. Ya eso es la negociación que hizo la empresa con el banco por esa inversión. En este caso, asumamos que los intereses se pagan mensuales, serían hasta el 15 de enero, pero yo tengo el cierre fiscal que es un corte en el camino. Entonces, tengo que registrar esos 15 días. ¿Qué cálculos hacemos? Bueno, tomamos el valor de la inversión, es la misma fórmula del interés simple, agarramos los 4 millones que fue el monto invertido, lo multiplicamos por la tasa de interés del 12%, eso nos da esos 480.000 anuales. Pero nosotros necesitamos calcular el equivalente a 15 días. Entonces, el monto anual, estos 480.000, si lo dividimos entre 12 meses, nos da estos 40.000 mensuales.
Esos 40,000 mensuales lo dimos entre 2 o entre 30 días y lo multiplicamos por 15, es exactamente lo mismo, llegamos al mismo resultado. Obtenemos que el interés acumulado de esos 15 días son estos 20,000 colones. ¿Qué asiento tenemos que registrar acá para ajustar los intereses acumulados que ya la empresa se ganó, pero que los va a cobrar hasta la fecha de ir a la entidad financiera a recogerlos? Entonces, es este que está acá. Aumentamos en el debe un interés por cobrar, es un derecho que tiene la empresa de cobrar eso cuando se llegue la fecha y registra un ingreso por interés. Ya la empresa se ganó 20,000 colones de intereses de esa inversión, pero los tiene pendientes de cobrar. Es este interés acumulado por cobrar. Entonces, esos son los asientos de ajuste más comunes que nosotros nos podemos encontrar en la contabilidad de las empresas, tanto los relacionados con gastos como los relacionados con ingresos. ¿Qué viene después en la contabilidad de que nosotros hayamos realizado los ajustes, hayamos actualizado nuestras cuentas? Bueno, una vez que hicimos los asientos de ajuste, debemos mayorizar en las cuentas T que ya teníamos abiertas en la contabilidad, aplicar esos movimientos de los asientos de ajuste. ¿Para qué? Para que se actualicen los saldos de nuestra contabilidad. Elaboramos una nueva balanza de comprobación que se llama una balanza de comprobación ajustada. Que esa balanza de comprobación ajustada es donde nosotros ya tenemos los saldos finales de la contabilidad. Y si tenemos los saldos finales de la contabilidad, podemos irnos a las últimas 2 etapas del ciclo contable, que son elaborar los estados financieros de la empresa, que son los reportes oficiales que surgen de un sistema contable. El estado de resultado integral, el estado de cambios en el patrimonio, el balance de situación financiera, el estado de flujos de efectivo. Y una vez que ya tenemos los reportes financieros oficiales, vamos a hacer el proceso de cierre, vamos a preparar la contabilidad para el periodo siguiente. Entonces, hacemos el proceso de cierre y ahí ya tenemos el fin del ciclo contable. Se nos acabó la contabilidad de este periodo y tendríamos que empezar la contabilidad del periodo siguiente, haciendo asientos de diario, mayorizando, la balanza de comprobación, los asientos de ajuste, la balanza ajustada, los estados financieros y los cierres. Y ya ahí se me convierte eso como en un círculo que es el ciclo contable. Entonces, eso es la explicación de lo que son los asientos de ajuste y las etapas que vienen después de los asientos de ajuste. Espero que el video les haya sido de utilidad y muchas gracias por su atención.